Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia Brainer Baptist Church. Estamos contentos de que hayas sintonizado nuestro canal, pero queremos recomendarte a que busques una iglesia donde puedas crecer tú y tu familia en una forma saludable. Bendiciones. Hasta pronto. Terminamos el libro de Romanos en esta mañana, capítulo 16. Y una de las cosas lindas que me ha ayudado este libro es pues, poder entender las implicaciones en mi vida cristiana de todo lo que Jesucristo hizo por mí, cómo yo tengo que ser responsable aquí en la tierra con mi prójimo, con mi prójimo. Y Pablo ya nos mencionó en los capítulos del 12 al 16 algunas responsabilidades. Y me gustaría recordarte esas responsabilidades. Fíjate, nosotros hablábamos de que Pablo en Romanos 14, 12 al 16, el énfasis que Pablo termina la carta es diciendo los unos por los otros. Los unos por los otros. Así que no pienses que estar aquí en la iglesia simplemente es venir. Es como les he dicho, la gente piensa que es esta una gas station. Vienes, pones gasolina y te regresas a tu casa, lleno. No, no es así la iglesia. La iglesia es más como una familia, es más como un hogar, es más como amigos, es más como en relaciones personales. Es más como buscarnos los unos a los otros. Esa es la iglesia. Hay muchos cuadros lindos en el Nuevo Testamento de cómo habla Pablo acerca de la iglesia. Y uno de esos, creo que el más claro, el más gráfico es cuerpo, el cuerpo de Cristo. Tú eres parte del cuerpo, eres un miembro importante. No dejes que nada ni nadie te haga menospreciar la importancia que tú tienes como miembro en el cuerpo de Cristo. Pablo en Romanos 12 habla de que la mano no puede decir al pie no te necesito, la oreja no puede decir al ojo no te necesito. Los miembros nos necesitamos el uno al otro. Ayer fue lindo, ¿no? Como pudimos ver ese trabajo en equipo, los unos por los otros. Y en el Nuevo Testamento, Pablo, del 12 al 16, entonces va a enfatizar esta verdad, los unos a los otros. Nos tenemos que amar, nos tenemos que animar, nos tenemos que soportar, nos tenemos que perdonar, nos tenemos que aceptar, amonestar, exhortar los unos a los otros. Cuando hagas eso, vas a ver que la vida cristiana, el cristianismo, esta familia, va a tener sentido venir a la iglesia, porque fíjate, ahora en el capítulo 16, quiero que busques capítulo 16, en el versículo 16, mira lo que dice Pablo. Este es el último mandamiento que Pablo nos da. ¿Qué dice ahí? Mira, el versículo 16 dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. ¿Qué significa esto de ósculo santo? Ahora, algunas personas van a decir, no, pastor, eso sí que no. El ósculo santo, el beso, no cuentes conmigo. Conmigo no cuentes. Es interesante porque este era parte cultural del pueblo judío. El judío, tú sabes, hasta ahora los judíos, cuando se saludan besándose la mejilla 2 veces. Y esa parte cultural ha trascendido a otras culturas. Por ejemplo, cuando vas a Argentina, es interesante que los argentinos, no sé si ustedes han visto, que ellos también han adoptado esta parte cultural de besarse en el saludo. Y para mí fue un choque. Claro, cuando yo estuve en Argentina, se acercó el pastor y me abrazó y me dio un beso. Pastor, ¿qué le está pasando? Y entonces yo estaba un poco asustado. ¿Por qué me besa? No, dice, tranquilo, aquí ese es nuestro cariño, nuestro amor que te expresamos.
Y ya claro, después que estuve 4 años, al final que ya salí de la iglesia, ya salí de los hermanos, al pastor tuve que darle un abrazo y tuve que darle un beso y decirle, pastor, gracias por toda la enseñanza. Ya te acostumbras a eso. Pero en Guatemala yo creo que es un poco difícil esto, ¿verdad? Practicarlo. En Guatemala yo veo que hay mucha poco resistencia a esto del ósculo santo, o sea, besarnos los unos a los otros, no se acostumbra. Pero esto es cuestión, como te vuelvo a repetir, algo cultural. Pero eso no quiere decir que, por ejemplo, tú y yo tengamos que tener alguna expresión de cómo le voy a saludar a mi hermano, ¿verdad? Ahora, en nuestra cultura en Guatemala, ¿cómo nos saludamos? Check the hands, ¿no? O un hack, un big hack ahí. Entonces, siempre cada cultura tiene su forma de expresar su saludo, su cordialidad. Entonces, Pablo es interesante, cuando él termina su carta, va a enseñarnos que hay que tener esta expresión de amor con los hermanos, no solamente cuando te encuentras, pero también cuando te despides, porque acuérdate que la carta de Pablo, estamos ya en el último capítulo, y Pablo siempre acostumbra a hacer esto. Mira, Pablo, cuando él escribe una carta, es como tú y yo cuando hacemos una carta, ¿verdad? ¿Qué hacemos al principio? Saludamos. Eso se llama la introducción. Entonces, pues, querido hermano que estás en Guatemala, te saludo en el nombre de Cristo Jesús. Estás haciendo la introducción. Y eso es lo que hace Pablo en todas sus cartas. Y al final, Pablo también acostumbra a ¿qué? A despedirse. Entonces, todas las cartas de Pablo van a tener esto: un saludo y una despedida. Y en medio del saludo y la despedida está el contenido, está lo que Pablo está tratando de enseñar a la iglesia. Y esta enseñanza está dividida en 2 partes. Primero, Pablo, en la primera parte, Pablo normalmente él trata de enseñarles algo a la iglesia. Entonces, esto es lo que se llama la doctrina, la enseñanza. Pablo primero te enseña algo, porque después Pablo te va a pedir que lo que tú ya conoces, lo que tú ya sabes, lo puedas practicar. Entonces, la una es la doctrina, la enseñanza, y la otra es la práctica que yo tengo que hacer con lo que ya he sido enseñado. En otras palabras, seguramente vas a escuchar estas palabras que son técnicas, pero vale la pena que tú escuches estas palabras, porque en los libros muchas veces vas a leer incluso estas palabras, que Pablo enseña primero la buena ortodoxia. La ortodoxia significa la buena doctrina, la buena enseñanza, para que entonces la iglesia tenga una buena ortopraxis. Entonces tiene que ver la ortopraxis con la práctica que haces con lo que has sido enseñado. Por eso es que es importante que nosotros en la iglesia enseñemos doctrina, porque queremos que tu vida sea una vida que esté de acuerdo a tu doctrina, de acuerdo a tu enseñanza. Hay gente que practica cosas que ni entiende por qué las practica. Entonces nosotros tenemos que primero saber, a ver, ¿qué es lo que Dios me enseña? Y luego entonces cómo yo practicarlo. Romanos es el típico ejemplo de esta enseñanza. Por ejemplo, Pablo en los primeros 11 capítulos, Pablo va a enseñarnos cómo somos justificados. Ese es el propósito de la carta de Pablo, es enseñar a los hermanos que estaban en Roma cómo van a ser justificados delante de Dios. Ahora, acuérdate que cuando Pablo escribe a Roma, él nunca ha ido a Roma, pero en Roma él se da cuenta de que el evangelio ha llegado por medio de la dispersión. Hermanos, que en Hechos capítulo 2, acuérdate, vino el Espíritu Santo, vinieron judíos, pero los judíos regresaron a sus países, a los países de donde ellos habían venido y a donde ellos habían sido dispersados. Y muchos de ellos fueron hasta Roma, hasta España. Por eso es que Pablo quería llegar hasta España también. Pero entonces Pablo está tratando aquí de, en los 11 primeros capítulos, decirnos cómo judíos y gentiles podemos ser justificados delante de Dios. Y entonces capítulo 3
de Romanos, Pablo tiene que escribir esto a los hermanos para que los hermanos estén bien claros. Mira, capítulo 3, versículo 24 dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Ves? La justificación que Dios ofrece a la humanidad es a través de su Hijo Jesucristo, gratuitamente. Y cuando esto comenzó Pablo, cuando predicó Pablo, seguramente muchos en ese entonces también estaban un poco como gratuitamente. O sea que yo no tengo que hacer nada. Bueno, ¿qué es gratuitamente? Porque si cuesta, entonces ya no es gratuito, pues. Pero si es gratuito, es porque alguien lo pagó para que yo pueda disfrutar de lo que me están ofreciendo. Y ese es el caso de la salvación. La salvación es algo que Dios hizo por ti y por mí gratuitamente. Entonces, mira, aquí Pablo corta todas las demás mentiras, los demás errores de las religiones. ¿Sabes lo que dicen las religiones? Todas las religiones que no es la cristiana, dice así: para que tú puedas ser acepto a Dios, tienes que subir la montaña de obras. O sea, por medio de obras tú puedes esforzarte y un día Dios te va a aceptar. Eso es la religión. Esfuerzo tras esfuerzo tras esfuerzo hasta que un día llegues a hacer algo. Y eso fue lo que a mí me impactó por ejemplo, porque yo salí de la iglesia católica, porque ahí yo veía a mis padres que ellos se esforzaban y nunca llegaban a hacer lo que ellos quisieran ser. Pero cuando encontré este texto, encontré que la salvación es gratuitamente. O sea, ¿sabes lo que hace el cristianismo? Es que te pone en una posición donde ya eres aceptado por Dios a través no de tus obras, sino de la obra de Cristo. Wow, entonces ya es diferente. Es como, ahora ya no tienes que subir la montaña, más bien ahora comienzas a bajar, pero porque tú has sido perdonado, has sido justificado delante de Dios, y entonces ahora comienzas a disfrutar esa relación con Dios. Qué lindo, ¿no? Por eso es que en el capítulo 5, versículo 1, mira lo que dice Pablo: justificados por medio de la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que si ya tú estás justificado, tú comienzas a disfrutar esa justificación, esa paz con Dios. Ya no necesitas hacer obras para que un día Dios te acepte. Dios te ha aceptado y acepta tanto al judío como al gentil, que por fe acepta la obra de su Hijo, no tus obras. Tus obras no sirven. Tus obras y mis obras que hacemos nos sirven para ser justificados. Lo que sirve para ser justificado delante de Dios es la obra de su Hijo. Y si la salvación es por obras, es por la obra de Jesucristo, no es por tus obras. Esto no te da paz, no te da gozo, no te da descanso. Fíjate, si un guatemalteco o cualquier persona llega a Estados Unidos sin papeles, con una tremenda deuda, dejando a su familia, es un peso. Llegas acá y la religión todavía no, es que tienes que venir a la iglesia, es que tienes que ofrendar, es que tienes que estar en una iglesia. O sea, carga, más carga, más carga. Ojalá que algún día. No, hermano, para eso. Para. Y comienza primero a ver lo que Dios ya ha hecho por ti. Para que entonces, despojándote de todas esas cargas, puedas caminar en las cosas más importantes que Dios quiere y tiene para tu vida ahora.
¿qué es la cosa más importante que Dios quiere para ti ahora? Es que tú puedas acercarte a Él, pero no por el esfuerzo que necesitas hacer y hacer y hacer para que Dios te acepte, sino porque ya has sido aceptado por Dios. Entonces, en el capítulo 8, Pablo menciona esto. Mira, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino los que andan conforme al Espíritu. Wow. Entonces, fíjate, Pablo enseña en los 11 capítulos, mira, la justificación es por fe en Jesucristo, sin obras, es gratuito, no hay condenación, ahora sirve al Espíritu y no a la carne. En el capítulo 8, si tú puedes mirar cómo termina en el capítulo 8, fíjate, dice el versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¡Wow! Justificados en Cristo significa el gozo de haber entendido, de saber que alguien hizo algo por mí que yo no podía hacer. Sin condenación, sin separación, más que vencedor. Wow, cuando tú entiendes eso, cuando entendemos esto, entonces Pablo nos lleva al capítulo 12 y entonces Pablo nos dice cuáles son nuestras responsabilidades. Entonces, si entendiste que estás justificado, ¿entendiste, hermano? ¿Sí? ¿Por la obra de Él? ¿Sí? Ok, entonces ahora, como entendiste eso, ahora practica. ¿Cómo, Pablo? ¿Cómo practico esto? Bueno, primero, ¿qué dice Pablo? Os ruego por las misericordias de Dios. Si entendiste el capítulo 1 al 11 que has sido justificado sin tus obras, ¿qué dice Pablo? Por las misericordias de Dios, presenta tu cuerpo. Presenta tu cuerpo a Dios cada día. ¿Qué significa eso, pastor? Ten tu tiempo con Dios. Camina con Dios. Busca a Dios. Aquel que dio su vida por ti, ahora Él quiere caminar contigo. Me temo que eso muchos todavía como que les cuesta o nos cuesta, porque fíjate, Pablo dice, ese es el culto racional. Cuando hacemos el culto racional en casa, yo creo que es la oportunidad que nuestros hijos puedan ver la verdad, el mensaje del Evangelio en vivo y en directo a través de nosotros como padres. Nos acercamos a Dios cada día con ellos. Primero. Segundo, ¿qué dice Pablo? Si entendiste que eres justificado sin obras de la ley, sin esfuerzos humanos, sino por el sacrificio de Cristo. Segundo, ¿qué dice Pablo? Transformados vuestras mentes. Cambia tu forma de pensar. Ya no pienses como piensa el mundo. Comienza a pensar ahora cómo es la voluntad de Dios para poder ahora sujetarte a la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Wow. ¿Sí, Pablo? Sí. Eso es lo que ahora, si entendiste que eres justificado, tu responsabilidad ahora es, primero, preséntate ante Dios, transforma tu mente. Y la tercera cosa importante que Pablo dice y menciona es, ten cordura de ti mismo, cómo vas a tratar a tu prójimo. ¿Cómo tratas a tu prójimo? Y entonces allí Pablo es donde nos habla de cómo vamos a tratar a nuestro prójimo los unos a los otros. Si has entendido que eres justificado, ahora lo que Pablo te pide es que seas responsable con tus hermanos. Ahora esa es tu y mi responsabilidad en la iglesia del Señor Jesucristo. Ok, entonces vamos al capítulo 16. Y yo quiero mostrarte aquí algunas cosas, rapidito porque el tiempo se nos va. Pero es interesante que Pablo, cuando él termina la carta, él va a hacer
saludos de despedida. Saludos de despedida. Fíjate, si tú logras contar cuántas personas estaban en el equipo de Pablo, te vas a sorprender. Mira el versículo 1, capítulo 16, versículo 1. Dice así: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia de Cencrea. La primera persona que Pablo aquí menciona es Febe. Esta es una hermana de la iglesia de Cencrea. Ahora, fíjate cómo Pablo va a comenzar a mencionar personas en la lista. Versículo 3. Saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores. Sería bueno que ahí subrayes colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también toda la iglesia de los gentiles. Saluda también a la iglesia de su casa. Saluda a Epeneto, amado mío. Mira, ¿cómo le llama a Epeneto? A este hermano, amado mío. Colaborador, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Sáltate, y ahí del 6 al 11 hay un montón de nombres, y ahí está tu nombre, María. ¿Sí ves? Salúdala a María, dice. ¿Sí o no? Bueno. Y después a Andrónico, y después a Junias, y después a Amplias, y después a Urbano, después a Aristóbulo, a Herodión, a Narciso. Versículo 12. Saluda a Trifena y a Trifosa. Ahora, si quieres tener más hijos, ahí están nombres para tus hijos. Si quieres poner Trifena y Trifosa, escogidos en el Señor. Y saluda a su madre y mía. Saluda a Síncrito, a Flegonte, Hermas, Patrobas, Hermas, y a los hermanos que están con ellos. Saluda a Filólogo, a Julia, a Nareo y a su hermana a Olimpias y a todos los santos con ellos. Wow. Si tú lees 34 personas, nombra Pablo en la despedida del recorrido que él ha hecho a través de su ministerio. Una pregunta que quisiera hacerte esta mañana, hermano. ¿Cuántos amigos cristianos ya tienes? ¿Sabes? Uno no puede avanzar la vida sin amigos. ¿Sabías? Jesucristo nos enseñó. Por ejemplo, Jesucristo, Él, cuando empezó el ministerio, ¿cuántas personas llegó a reunir cerca de Él? La Biblia dice que primero fueron 70 y que los envió después a los 70 de dos en dos. Pero después el grupo se aminoró y fueron 50. Pero después el grupo se aminoró y quedaron 12. Jesucristo, y después de los 12, a propósito, después de los 12, Jesucristo tuvo 3 amigos íntimos. ¿Te acuerdas por qué reconocemos que eran íntimos de Jesús? Porque Jesucristo les invitó solo a Juan, Jacobo y Pedro al monte de la transfiguración. Entonces fueron ellos al monte de la transfiguración. No fueron los 12, solo fueron los 3. ¿Qué es lo que Jesucristo te enseña y nos enseña a nosotros? En la vida cristiana necesitamos aprender a tener amigos y a ser amigos. Gracias, mi hermano, muy amable. Y hermano, no podemos ir muy lejos si tú no estás desarrollando amistades correctas. Porque sabes, te voy a decir algo. Los fracasos que mayormente tenemos en la vida es por tener falsos y malos amigos. ¿Sí o no? ¿Por qué terminamos? ¿Por qué terminan los muchachos drogados? ¿Por qué terminan en el alcoholismo? ¿Por qué terminan haciendo cosas negativas? Porque fueron inducidos por malos amigos, malas amistades. Ahora, Jesucristo tuvo 12, después 3,
Y él sabía que cuando él iba a morir, él necesitaba de sus amigos. ¿Para qué? Para que el evangelio se propague, para que el evangelio siga. Él dependió de sus amigos, que él los entrenó, que los capacitó, con los cuales él vivió. Ahora, cuando yo veo aquí Pablo despidiéndose de toda esta gente, qué impresionante. Uno dice, Pablo, qué ministerio, wow, qué grande Pablo. Cuidado, Pablo tuvo un equipo. Pablo tuvo amigos. Y por eso es que Pablo pudo llegar a hacer lo que hizo. Porque sin estos amigos, imagínate, hubiese sido difícil que Pablo podría haber llegado a esparcir el evangelio hasta, como dice, yo he llenado el evangelio desde Jerusalén hasta Ilírico, que es al norte de Italia. Él, imagínate, de Jerusalén salió hasta el norte de Italia predicando el evangelio y llenó el evangelio toda esa región. ¿Pero por qué lo pudo hacer? Porque tenía amigos. Ahora mira, a mí me llama mucho la atención este equipo de Pablo. Fíjate en 1 Corintios capítulo 16, Pablo dice algo, me gusta esto de Pablo. En 1 Corintios capítulo 16, Pablo menciona de sus amigos esto, mira. Cuando Pablo está despidiéndose de la iglesia de Corinto, dice así Pablo, mira, versículo 16, capítulo 16, versículo 16, dice así, mira. Os ruego que os sujetéis a tales personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la vida de Estéfanes y de Fortunato y de Acayo, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Pablo primero dice, me regocijo con estos hermanos que han trabajado conmigo. Y él dice, por favor, hermanos, sujétense a estos hermanos. Wow, qué lindo. Mira lo que hemos dicho, ¿no? En la iglesia, la autoridad que tú vas a tener con los hermanos dentro de la iglesia, no es porque cantes bonito, no es porque ofrendes, no es porque tengas la mejor familia. O sea, la autoridad que te da en la iglesia, hermano, escúchame bien, abre bien tus oídos. La autoridad que te da tener en la iglesia es cuánto tú sirves a tus hermanos. ¿Cuánto sirves a tus hermanos? ¿Cuánto te has entregado por tus hermanos en trabajar por ellos, en ayudarle a ellos, en exhortarlos, en amarlos, en animarlos, en soportarlos, en perdonarlos, en aceptarlos? ¿Cuánto has hecho? Es la forma como tú vas a tener autoridad sobre otras personas. Es triste ver que en las iglesias hay gente que piensa tener autoridad porque le dicen al pastor, pastor, si no me deja predicar o si no me deja dirigir, yo no voy a diezmar. ¿What? ¿Acaso Dios necesita de tus diezmos? ¿De tu dinero? Tú y tu dinero perezcan, le hubiese dicho Pedro. Nada de lo que tú pienses que te va a dar autoridad, excepto que sirvas a tus hermanos. El que no sirve, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Ya hemos hablado y hemos explicado esto. Entonces Pablo dice, sujétense sobre los hermanos que sirven. Amén. Ok, Pablo tenía una lista de 30 hermanos que estaban regados por todas partes y Pablo le dice, mira, estos hermanos que sirven y trabajan, a estos hay que someterse. La misma enseñanza para nosotros. Si queremos nosotros, hermanos, a los cuales someternos, veamos cuánto servicio tienen en la iglesia. Ok, la otra cosa en Colosenses, quiero que vengas conmigo. Mira, el equipo de Pablo, me encanta el equipo de Pablo. En Colosenses capítulo 4, todas estas personas, seguramente Pablo tuvo una relación muy cordial, muy interesante con los hermanos. Por eso es que él les conocía, quiénes trabajaban, quiénes servían. Pero habían otros ociosos, otros vagos, habían otros que incluso causaban divisiones, otros que causaban problemas. Pablo dice, a estos evítalos. Pero fíjate aquí, me encanta el versículo 10, Colosenses
capítulo 4, versículo 10. Asimismo Pablo se está despidiendo de los hermanos. Mira lo que dice Pablo. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. A Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fueres a vosotros, recibidle. Y a Jesús llamado el justo, que son los únicos en la circuncisión que me han ayudado en el reino de Dios y han sido para mí, ¿qué dice? Un consuelo. Me encanta esta palabra consuelo porque viene la palabra paracleto. O sea, Pablo dice, mira, todos estos hermanos han sido una ayuda, que han estado siempre al lado mío como un paracleto, como es el Espíritu Santo. ¿Viste? ¿Qué está el Espíritu Santo? Al lado mío para cuando estoy en debilidad, cuando estoy débil espiritualmente, viene el Espíritu Santo y me levanta. Bueno, esos son los amigos de Pablo, que están ahí trabajando con él, pero también están ahí para ayudarle al hermano, a Pablo, para que no desmaye, no deje, no se rinda a través de todo el sufrimiento que él está pasando en la cárcel, por los falsos, por los contrarios que no quieren que Pablo siga el evangelio. Pablo dice, hay unos que trabajan y hay otros que también son un consuelo. Wow, qué lindo el equipo de Pablo. Y por eso es que Pablo pudo salir adelante, por eso es que Pablo pudo cumplir la tarea. Así que, qué lindo ejemplo para nosotros en nuestros días. Ahora, uno dice, ¿por qué tanta gente? ¿Por qué? Sabes, yo creo que una de las cosas que debemos en esta mañana otra vez reconocer, no solamente las personas que trabajan, los colaboradores, los cercanos, los que son un consuelo, pero escúchame, esto es lindo, hermanos. Dios tiene y quiere una relación personal con personas, con individuos. O sea, Dios no trabaja en masas. Dios trabaja con cada persona, con cada individuo, y cada persona, cada individuo es importante dentro del plan de Dios. Dentro del plan de Dios. Estaba escuchando que en una iglesia había una mujer que era sencilla, pero 10 años en la iglesia, nadie conocía de ella, nadie sabía de ella. Lo único que sabían era que la hermana llegaba a la iglesia, saludaba a los hermanos y no sabían cómo ni por qué. La hermana conocía cada problema, cada situación por la que ella estaba orando por los hermanos. Y al final se dieron cuenta que la hermana lo que hacía era, los tomaba una foto y entonces atrás de la foto ponía fulano de tal, orar por su hija, orar por su enfermedad, orar por su trabajo, orar por su economía. Entonces tenía todas las fotos de todos los de la iglesia, y ella todos los 10 años que estuvo en la iglesia pasó orando por los hermanos. Y ese tipo de personas son las que, haciendo cosas tan poquito, son las que hacen que puedas ver una transformación, porque esa iglesia fue una iglesia que fue un impacto en esa ciudad. Dios las usó a todos esos hermanos, porque había una mujer que estaba detrás orando por cada uno de los hermanos. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. La relación que Dios quiere es personal, la relación que Dios quiere es con cada individuo. Dios sabe cómo está tu vida, Dios sabe cuál es tu necesidad, Dios sabe cuál es el miedo y el temor. Dios sabe lo que estás pasando, Dios. Por eso Él quiere que tú te acerques a Él y en esa relación, en esa dependencia, Él quiere ir mostrándote el camino, Él quiere ir guiando tu vida. Porque Él ya pagó todo en la cruz por ti. Ahora Él quiere que goces, disfrutes una relación estrecha con Él. Y Pablo termina no solo hablando de todas estas personas, pero él termina mirando escatológicamente el futuro, ¿no? Y Pablo dice, miren hermanos, ¿por qué tenemos que amarnos, exhortarnos? ¿Por qué tenemos que hacer todas estas responsabilidades? Mira el versículo 19 del capítulo 16. Pablo dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, porque quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal.
Y me encanta cómo Pablo termina, mira, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Escatológicamente nos lleva a Pablo al final, que aquel que está ahora mismo oponiéndose a la obra de Dios, oponiéndose a tu crecimiento, oponiéndose a todo lo que Dios está haciendo en tu vida, un día, hermano, regocijate de aquí, salí de aquí. Un día aquel enemigo va a ser definitivamente destruido por Dios. Así que mejor caminemos nuestros días con esta mentalidad que para él el futuro es lo peor, pero para nosotros el futuro es lo mejor. Por eso es que siempre me gusta esta frase que dice, lo mejor está por venir. Todo va a estar bien para aquellos que están en Cristo Jesús, para aquellos que están justificados gratuitamente en Él y estamos caminando no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, caminando en santidad, caminando en esta nueva forma de vida que Él nos ha entregado para que podamos ser transformados nuestra mente, amándonos, exhortándonos los unos a los otros. Y hablando escatológicamente al final, mira cómo Pablo termina la carta. Hay muchas cosas que Pablo dice aquí, pero déjame rescatar esta parte. Dice, versículo 25, ya él termina la carta, saludó a los hermanos, les mando un fuerte beso, cuídense, les amo, bla, bla, bla. Y ahora Pablo dice, mira, termina así. Y aquel que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio. Wow, aquí Pablo es como que él les está diciendo a los hermanos, hermanos, acuérdense que yo les comenté que había un misterio, pero para ustedes ya no es un misterio. ¿Cuál era el misterio? El misterio era que ahora los judíos y los gentiles íbamos a ser uno en Cristo. Ese era el misterio, porque los judíos, ellos pensaban que eran los únicos escogidos. Los judíos pensaban que ellos eran los únicos que se iban a salvar. Los judíos se jactaban de que ellos venían del patriarca Abraham. Pero aquí Pablo termina diciéndoles, ustedes saben el misterio, que tanto judíos como gentiles, que nos hemos arrepentido y hemos sido justificados en Cristo Jesús, vamos a poder disfrutar de la vida eterna. Ese es el misterio. ¡Wow! El mundo ni sabe de este misterio, el mundo ni conoce este misterio, el mundo ni se ha enterado de este misterio. Pero la iglesia ya sabe. La iglesia ya sabe. Y este es el buen depósito de la fe que Él ha puesto en su iglesia. Así que la revelación del misterio que había sido oculto desde tiempos eternos, ya para ti no es un misterio. Judíos y gentiles en Cristo Jesús somos salvos. Versículo 26. Pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Y Pablo termina haciendo una exaltación, una doxología, como siempre él termina sus cartas, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Pablo termina esta carta exaltando al Hijo, exaltando a la persona de Jesucristo, que es como él quisiera que la iglesia termine exaltando al final de los días, cuando él haga su aparición. Así que Pablo, qué lindo, mira, él te enseñó que estás justificado, pero él también te enseñó cómo vas a caminar de acuerdo a esa justificación. De acuerdo a esa justificación, tú y yo tenemos deberes, tenemos responsabilidades. Y si queremos edificar ahora la iglesia de Cristo, si queremos nosotros estar parte del plan de Dios, ¿cuál es tu papel ahora? ¿Cuál es tu responsabilidad ahora? Suena un poco irónico cuando tú le preguntas a un
Por ejemplo, a un policía le preguntas, ¿tú eres policía? Sí. ¿Y a dónde vas todos los días? No, yo no voy a ningún lado. ¿Cómo? ¿Eres policía y no vas al cuartel? No, no voy, no me gusta. ¿De verdad? Si te encuentras un doctor y le dices, ¿usted es doctor? Sí, soy doctor. ¿Y usted a dónde va? No, yo no voy a ningún lado. No le gusta, usted es doctor, ¿no le gusta ir a la clínica? Ahí están los enfermos. ¿No le gusta? No me gusta ir. Me da miedo la sangre. ¿En serio? Le preguntas a un futbolista, le dices, ¿te gusta el fútbol? Sí. ¿Y a dónde vas? No, yo no voy a ningún lado. No, ¿en serio no vas? Y puedes poner muchos ejemplos. Y cuando le preguntas a un cristiano, ¿usted es cristiano? Sí. ¿A dónde va? A ningún lado. ¿What? ¿Usted es cristiano y no va a una iglesia? Es contraproducente, ¿no? O sea, o tendrías que hacerte la pregunta realmente si eres un verdadero hijo de Dios, un verdadero seguidor de Jesucristo. Porque los verdaderos seguidores de Jesucristo obedecemos lo que Jesucristo nos ha dejado en su palabra. Primero, Él nos mandó a bautizar, primero nos mandó a aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, nos mandó segundo a bautizarnos, nos mandó a celebrar la cena del Señor y luego nos mandó a amarnos los unos a los otros. Y esa es la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Allí nos vamos a edificar, allí la iglesia se va a levantar. Allí Pablo enseñó esto a los hermanos y él termina con una lista de 30 hermanos que le han ayudado, han trabajado, son sus colaboradores, muchos han sido un consuelo, otros, Pablo dice, sujétense a ellos porque ellos son los que van a ayudar a que la iglesia siga creciendo. Salúdense los unos a los otros con ósculo santo. Si te cuesta darle un beso a tu hermano o tu hermana, claro, nuestra costumbre no es esa, pero no te prives de estrechar la mano, de darle un abrazo o decirle verbalmente, hermano, te amo, hermano, voy a estar hablando por ti. De alguna manera expresa tu amor, tu emoción de que tú estás aquí en el cuerpo de Cristo, en la familia de Dios y quieres ser parte de esto. Amén. Amén. Vamos a celebrar la cena del Señor, pero antes de celebrar la cena del Señor, hay una canción que vamos a cantar. Y mientras los hermanos pasan, ¿sabes? Yo estaba meditando, ok, ¿qué es lo que debo buscar en mis amigos? ¿Qué debo buscar en los cristianos para que sean mis amigos? Ahora, ojo, esto te digo, si tú lo vas a hacer, primero sería bueno que te examines a ti mismo. Ahora, yo en la Biblia encuentro muchas características de personas que me gustaría que sean mis amigos. ¿Cuáles son esas características de las personas que me gustaría que sean mis amigos? Déjame te digo, ¿estás listo? A mí me gustaría tener amigos que tengan un deseo de decirle al Señor, Señor, auméntame la fe. En Lucas capítulo 17 hay una historia donde una persona se acerca a Jesucristo y le dice, Señor, por favor, sana a mi hijo, pero si todavía hay incredulidad en mí, auméntame la fe. ¿Sabes? Hay gente que piensa que por venir a la iglesia, por cantar coritos, por ofrendar, por hacer por hacer cosas aparentemente piadosas, van a crecer. No, cuando tu crecimiento tiene que ver con tu conocimiento de Dios, como tu fe le cree a Dios en la palabra. Y a mí me gusta ese tipo de hombres y mujeres que crecen en la fe y entonces no están satisfechos hasta que su fe no sea evidenciada en sus vidas. Eso busco, eso es para mí, mis amigos. En Lucas capítulo 18 dijo un hombre así, mira, del fariseo, y
el publicano dijo: Señor, sé propicio a mí, pecador. Qué lindo tener amigos que buscan ser aceptados por Dios y no por los hombres. Este hombre le dice: sé propicio a mí, pecador. No porque yo soy bueno, no porque yo hago cosas buenas, sino sé propicio a mí, porque soy un pecador y necesito cada día más de Cristo. Es interesante cómo la gente hoy habla de la tecnología, de todo lo que está sucediendo en las redes. Y es más, ustedes se dan cuenta cómo está lleno de versículos puestos en las redes, pero son textos fuera de contexto y simplemente son textos que para esa gente que expone no significa nada. Nada. En muchos de los casos. Simplemente agarran, ponen un texto y dicen, pero no significa eso nada. ¿Por qué? Porque no están en una iglesia, porque no comparten con los hermanos, porque no están comprometidos con los hermanos. ¿Por qué? Porque no son. Hay otro versículo que Jesucristo dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. A mí me gustaría buscar mis amigos que son estos hombres o estas mujeres que buscan desesperadamente ser llenos de Dios, porque se dan cuenta que son pobres en espíritu. Necesitan amigos, amigas que me ayuden a llenarme cada día más del conocimiento de mi Dios. Y por último hay uno que me gusta: mis amigos, busco aquellos que tienen temor a la palabra de Dios. Aquellos que dicen: la palabra es mi ancla donde mi alma está firme. No me muevo de la palabra. Porque ahora hay muchas ideologías, hay muchos conceptos, hay muchas frases, hay mucho. Poco de Biblia, poco de permanecer firmes en la palabra. Así que piensa, ¿qué clase de amigos quieres para ti? Vamos a cantar esta canción. Les invitamos a que se pongan de pie, mis hermanos. En memoria de ti yo vengo, de tu pan quiero comer, y a tu mesa me acerco, tu copa quiero yo beber. Cristo, he venido a adorarte hoy y tu calvario a recordar, tu amor en la cruz y el misterio de tu muerte en mi lugar. Hoy recordamos tu sacrificio, Señor, al celebrar tu santa comunión. Recordamos tu incomparable amor, que nos ha dado tu perdón. Recordamos hoy. Como del pan que es tu cuerpo, que molido fue por mí, tomo la copa que es tu sangre, que derramada fue por mí. Cristo, he venido a honrarte hoy
eterna paz con el Padre tengo y del pecado libertad. Hoy recordamos tu sacrificio, Señor, al celebrar tu santa comunión. Recordamos tu incomparable amor que nos ha dado tu perdón. Hoy recordamos tu sacrificio, Señor, al celebrar tu santa comunión. Recordamos la gracia que nos alcanzó